Del Horrocrux, la más perversa de las invenciones mágicas, no hablaremos ni daremos instrucciones. Esa frase viene directamente de Magic Moth Tefil, un libro escrito por el mago tenebroso Godelot, quien también fue dueño de la varita de Sauco en algún punto. El libro estaba en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts. Hermione lo vio en 1997 con la esperanza de entender los Horrocruxes de Voldemort. Sin embargo, y sorprendentemente, este texto de artes oscuras escrito por un mago tenebroso no tenía información sobre esta horrible práctica mágica. Descubrimos después de un tiempo que solo 2 magos en la historia han creado con éxito Horrocruxes. El primero fue Herpo el Loco, un mago de la antigua Grecia, y el segundo, un joven llamado Tom Riddle, Voldemort. Pero lo que siempre me pregunté es, ¿por qué otros magos tenebrosos no lograron crearlos? Claro, un libro oscuro escrito por un mago tenebroso nos advierte sobre ello, pero me imagino que algunos poderosos magos, alimentados por su ego, pudieron haber buscado lograrlo. Definitivamente, Voldemort entra en esa categoría. ¿Deberíamos creer que en toda la historia mágica solo 2 magos tenebrosos los han creado? También vale la pena mencionar que hay un texto incluso más perverso que se llama Secretos del Arte Más Oscuro, escrito por Owl Bullock. Este libro, según Hermione, da instrucciones sobre cómo crear Horrocruxes. Da detalles de todo el proceso, algo desconocido para nosotros todavía. Y como existe todo un libro que habla a detalle de cómo se crean los Horrocruxes, me parece difícil de creer que solo 2 magos hayan logrado el proceso. Hoy vamos a hablar de esta pregunta precisamente. ¿Algún otro mago logró crear un Horrocrux? Y si no, ¿por qué no? Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Crear un Horrocrux es algo que desafía el orden natural de la vida y la muerte, y se considera una de las prácticas más abominables del mundo mágico. Estos objetos malditos, creados a través de un proceso prohibido, se sabe que fragmentan el alma y logran preservarla más allá de la muerte. Le dan a su creador un escudo contra la inmortalidad. Sin embargo, el proceso de crear un Horrocrux está rodeado de misterio. Lo único que sabemos es que Rowling siente que este proceso es tan horrible que es incluso difícil hablar de él. Lo veo como una serie de cosas que tienes que hacer, digamos como hacer un hechizo, pero bueno, ni siquiera sé si lo quiero decir en voz alta. Sé que suena chistoso, pero sí lo pensé. Hay 2 cosas que creo que son demasiado horribles como para hablar de ellas. Lo que sí sabemos es que crear un Horrocrux tiene un gran costo, uno que Voldemort ignoró, lo cual me lleva a la primera teoría sobre por qué tan pocos magos se atrevieron a crear un Horrocrux: el precio que hay que pagar. Es probable que muchos magos tenebrosos buscaran poder e inmortalidad, pero sospecho que la mayoría que tenía el talento para crearlos también eran lo suficientemente sabios para saber cuáles eran los riesgos. A diferencia de Voldemort, que estaba cegado por la arrogancia y un hambre de dominar, yo siento que la mayoría entendía que fragmentar el alma, lo cual es algo clave para la creación de un Horrocrux, era un precio demasiado terrible. Hay que recordar que los Horrocruxes son contenedores de almas, un objeto en el cual un mago o bruja tenebroso coloca un pedazo de su alma. Para poder lograr este objetivo, se tiene que mutilar el alma, desestabilizarla, algo que la mayoría de los magos tenebrosos, me imagino, no están dispuestos a hacer. Al final, el alma es la fuerza de vida. Así podemos ser distinguidos uno del otro. Es lo que nos define, una especie de esencia espiritual que sirve como la causa de la vida misma, lo que nos hace funcionar. Puedes existir sin tu alma, mientras tu corazón y cerebro aún funcionen, pero ya no tienes conciencia de ti mismo, ni recuerdos ni nada. No hay oportunidad de recuperarse, solo existes como un cascarón vacío, y tu alma se ha ido para siempre, se perdió. Harry Potter comparte la idea constantemente de que el cuerpo físico es solo un contenedor, algo que transporta la fuerza vital en su interior, y como el alma es inmaterial, existe para siempre. Entonces, meterse con el alma tiene un riesgo mucho mayor que meterse con el cuerpo. La creación de Horrocruxes es un proceso en el cual directamente pones en riesgo tu alma, no solo tu cuerpo físico, sino tu misma esencia, tu conciencia. La magia tenebrosa frecuentemente tiene un precio, incluso Avada Kedavra.
pero no creo que haya otro hechizo con las mismas consecuencias que la creación de Horrocruxes, y eso es porque el acto de fragmentar el alma no solo es un medio para alcanzar la inmortalidad, sino una mutilación irreversible que deja al mago incompleto. Y si aún necesitan más para convencerse, vean la representación física del alma mutilada de Voldemort que Harry se encuentra cuando está en el limbo. Harry se giró lentamente y los alrededores parecieron inventarse a sí mismos ante sus ojos. Había localizado la cosa que estaba haciendo los ruidos. Tenía la forma de un pequeño niño desnudo, arrebujado en el suelo, con la piel ajada y áspera, despellejada. Estaba temblando bajo el asiento donde había sido abandonado, no deseado, escondido fuera de vista, luchando por respirar. También, para clarificar algo, muchos fans creen que esta figura en el piso era el fragmento del alma de Voldemort que estaba en Harry, pero eso no es cierto. Rowling ha confirmado que este bebé representaba el estado actual del alma de Voldemort. Pasemos a la siguiente teoría. Hay más magos que han creado Horrocruxes. Sé que la creación de Horrocruxes no es algo que deba tomarse a la ligera. Incluso Voldemort consiguió tanta información como pudo antes de hacer el primero. Pero me parece difícil de creer con la información que tenemos disponible. Vamos, ya está hasta en un libro que solo 2 magos lo hayan logrado. Voldemort no solía ver más allá de su nariz, y eso nos da mucha claridad sobre por qué fue uno de los 2 magos que intentó crear un Horrocrux, pero sin duda no fue el único ser arrogante y descuidado como para arriesgarse, ¿o sí? Y, bueno, resulta que otros magos lo han intentado. Los magos han buscado durante años la forma de hacer lo que hizo Voldemort. Algunos de esos intentos acabaron con ellos. Supongo que un buen paralelismo sería dividir un átomo en nuestro mundo. Otras personas lo habrán intentado. Creo que sería ingenuo pensar que otras personas no lo han intentado y creyeron tener éxito cuando en realidad no lo tuvieron, o se lastimaron o murieron en el intento. Es algo muy peligroso. En este texto, Rowling revela que a lo largo de la historia seguro hubo otros que buscaron lograr lo mismo que el joven Tom Riddle. También revela de manera muy ambigua que la mayoría de ellos quizás simplemente murieron o fracasaron. No creo que ella cierre la puerta a la posibilidad de que alguien más lo haya logrado. Lo primero que tengo como evidencia es el libro Secretos del Arte Más Oscuro, el libro que precisamente describe el proceso de la creación. Y se le atribuye este libro a alguien que no creó un Horrocrux. Ya hice una teoría antes de que Owl Bullock quizá podría ser un seudónimo para Herpo el Loco, pero eso está un poco descabellado. La teoría y la aplicación práctica son 2 cosas distintas, pero para que el autor de este libro pueda respaldar lo que decidió escribir, debió haber tenido experiencia de primera mano en el proceso. Supongo que este autor vio la creación de un Horrocrux o lo hizo él mismo. Como los únicos 2 creadores de Horrocruxes existieron como con 3000 años de diferencia uno del otro, apuesto a que fue alguien más fuera de Herpo y Voldemort. Sospecho que muchos más magos han creado Horrocruxes de los que creemos. Voldemort, después de todo, era increíblemente arrogante, y uno de sus errores fue no mantener la existencia de sus Horrocruxes como un grandísimo secreto. Es posible que otros los crearan, pero que fueran mucho más discretos sobre su existencia. La caída de Voldemort se debió en gran parte a su arrogancia, la creencia de que él era el único capaz de una magia tan tenebrosa y que nadie descubriría su secreto. Pero los verdaderos amos de las artes oscuras, aquellos que entendían la gravedad de meterse con el alma, seguro tomaron otras precauciones. Voldemort era poderoso, pero al final su ego lo derrotó. Quizá otros magos tenebrosos que crearon Horrocruxes lograron evitar el desenlace fatal con estos errores que Voldemort sí cometió, como dejar detrás pistas muy obvias, o quizá decidieron crear solo un Horrocrux, en lugar de fragmentar su alma de manera descuidada en muchísimos pedazos, dañarla hasta el punto de que quedara inestable. También quizá ocultaron estos fragmentos de sus almas en ubicaciones más triviales, lugares que no tuvieran ningún valor sentimental. Voldemort era conocido por sus delirios de grandeza, poder y reconocimiento. También tenía un ego que estaba completamente fuera de control. Todos estos son rasgos importantes de su personalidad, porque así es exactamente el tipo de persona que decidiría asociar sus Horrocruxes con objetos o lugares importantes, que tuvieran un significado personal. Todo parte de su naturaleza narcisista. Para él, era más satisfactorio que sus Horrocruxes estuvieran ligados a su propia historia y logros.
También era una cachetada con guante blanco para aquellos que estuvieran relacionados con los artefactos que usaba. Buscaba demeritar sus legados al corromper sus preciosos objetos con magia oscura. Los Horrocruxes eran los trofeos de Voldemort, pero también dejaron un rastro que llevó a su perdición. Entonces, en cuanto a esta pregunta, si algún otro mago tuvo éxito al crear Horrocrux, ¿quién sabe? Igual y siguen vivos por ahí en las sombras. El último punto sobre el tema: ¿por qué los mortífagos no lo hicieron? Ya que estamos hablando de esto, es difícil ignorar a los mortífagos. Fuera de Voldemort, ¿quién mejor para crear uno que uno de sus fieles sirvientes? Estos eran fanáticos de la sangre pura, capaces de prácticamente cualquier cosa que hiciera Voldemort. Algunos lo siguieron hasta la tumba, por lo que pudieron ser buenos candidatos para la creación de Horrocruxes. Mi primera pregunta es: ¿sabían sobre ellos? Según la siguiente frase de Voldemort, sabían al menos algo sobre lo que había hecho. Y luego me pregunté, ¿cómo podrían creer que no volvería? Ellos, que sabían los pasos que había dado para protegerme de la muerte. Lo dice justo ahí, que sabían los pasos que di. Sugiere que les compartió al menos algo del proceso, pero si ese fue el caso, ¿por qué no les ayudó a crear Horrocruxes? Porque nadie siguió sus pasos. Casi todos sus seguidores eran capaces de cometer la misma clase de atrocidades que él. Es totalmente razonable pensar en que alguien más se atrevería a seguir el mismo proceso de creación de Horrocruxes. Aquí está mi opinión. Yo creo que Voldemort le contó a sus seguidores de los Horrocruxes, pero no creo que les haya dado los detalles. Y la razón no era para ocultar el proceso, sino porque él creía que no eran lo suficientemente fuertes como para lograrlo de manera exitosa. Otra cosa que hay que considerar es que crear un Horrocrux es uno de los procesos más difíciles de todo el mundo mágico. Si fue difícil para alguien como Voldemort, uno de los magos con más poder desde su nacimiento, ¿cómo podríamos esperar que los mortífagos tuvieran éxito también? ¿Por qué se arriesgaría a perder seguidores en un proceso que sabía que no podrían soportar? No había una buena razón para compartirles ese tipo de magia. Voldemort sentía que era mejor que cualquiera, incluso sus seguidores, y, en el mejor de los casos, uno de sus propios seguidores podría ser su rival, algo que no permitiría. En el peor de los casos, tendría menos sirvientes. Voldemort buscaba el control. Quería que ni siquiera sus mortífagos pudieran desafiarlo. Y si compartía el secreto de la creación de Horrocruxes, podía arriesgarse a elevar a otros al nivel en el que él estaba. Quizá algún día se opondrían a él. Al final, sus aliados más cercanos como Bellatrix Lestrange eran solo herramientas para sus ambiciones, no eran iguales a él. Y toda su filosofía se basó en la creencia de que solo él era digno de la inmortalidad. La idea de que otro mago, especialmente un subordinado, lograra lo mismo era un insulto a su ego. Y eso es todo por este video. ¿Qué teoría les gusta más? ¿En verdad nadie intentó hacer un Horrocrux? ¿Muchos lo intentaron y fracasaron? ¿O hay algunos creadores de Horrocruxes que siguen ocultos por ahí y que supieron esconderse mejor que Voldemort? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.